Supremi Apostolatus Officio. Sobre la devoción al rosario, Papa León XIII, 1883. A todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en la gracia y comunión de la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. El supremo oficio apostólico que desempeñamos y la condición extremadamente difícil de estos tiempos nos advierten y casi nos obligan diariamente a velar con cuidado por la integridad de la Iglesia, tanto más cuanto mayores son las calamidades que padece. Por lo tanto, mientras nos esforzamos por todos los medios para preservar los derechos de la Iglesia y evitar o repeler los peligros presentes o contingentes, buscamos constantemente la ayuda del cielo, el único medio para lograr cualquier cosa, para que nuestros trabajos y cuidados logren el objetivo deseado. Creemos que no hay medio más seguro y eficaz para este fin que, mediante la religión y la piedad, obtener el favor de la Gran Virgen María, Madre de Dios, guardiana de nuestra paz y ministra de la gracia celestial, quien está situada en la más alta cima de poder y gloria en el cielo, para que pueda otorgar la ayuda de su patrocinio a los hombres que, con tantos trabajos y peligros, se esfuerzan por alcanzar esa ciudad eterna. Ahora que se acerca el aniversario de los múltiples y grandísimos favores obtenidos por un pueblo cristiano mediante la devoción del rosario, deseamos que esa misma devoción sea ofrecida por todo el mundo católico, con el mayor fervor a la Santísima Virgen, para que por su intercesión su divino Hijo sea apaciguado y consolado en los males que nos afligen. Por ello, venerables hermanos, decidimos enviarles estas cartas para que, informados de nuestros designios, su autoridad y celo inciten la piedad de su pueblo a conformarse a ellos. Siempre ha sido costumbre de los católicos, en tiempos de peligro y de dificultad, refugiarse en María y buscar la paz en su bondad maternal. Esto demuestra que la Iglesia católica siempre, y con justicia, ha puesto toda su esperanza y confianza en la Madre de Dios. Y, en verdad, la Virgen Inmaculada, elegida Madre de Dios y, por lo tanto, asociada a Él en la obra de la salvación del hombre, tiene un favor y un poder ante su Hijo mayores que cualquier criatura humana o angélica haya obtenido o pueda obtener jamás. Y, como su mayor placer es brindar ayuda y consuelo a quienes la buscan, no cabe duda de que se dignaría e incluso ansiaría recibir las aspiraciones de la Iglesia universal. Esta devoción tan grande y confiada a la augusta Reina del Cielo nunca ha brillado con tanta intensidad como cuando la Iglesia militante de Dios ha parecido estar en peligro por la violencia de la herejía extendida, por una intolerable corrupción moral o por los ataques de poderosos enemigos. La historia antigua y moderna y los anales más sagrados de la Iglesia dan testimonio de las súplicas públicas y privadas dirigidas a la Madre de Dios, de la ayuda que ella ha otorgado a cambio y de la paz y la tranquilidad que obtuvo de Dios. De ahí sus ilustres títulos de auxiliadora, consoladora, poderosa en la guerra, victoriosa y dadora de paz. Y entre estos debe conmemorarse especialmente ese título familiar derivado del rosario, mediante el cual se han perpetuado solemnemente los notables beneficios que ha obtenido para toda la cristiandad. No hay ninguno entre ustedes, venerables hermanos, que no recuerde los grandes problemas y el dolor que sufrió la Santa Iglesia de Dios a causa de los herejes albigenses, surgidos de la secta de los últimos maniqueos, quienes inundaron el sur de Francia y otras partes del mundo latino con sus perniciosos errores. Y llevando por doquier el terror de sus armas, se esforzaron por gobernar por la masacre y la ruina. Nuestro Dios misericordioso, como saben, levantó contra estos terribles enemigos a un hombre santísimo,
el ilustre padre y fundador de la Orden Dominicana. Grande en la integridad de su doctrina, en su ejemplo de virtud y en sus labores apostólicas, procedió con valentía a atacar a los enemigos de la Iglesia Católica, no por la fuerza de las armas, sino confiando plenamente en la devoción que él fue el primero en instituir bajo el nombre del Santo Rosario, que él y sus discípulos difundieron a lo largo y ancho de la tierra. Guiado, de hecho, por la inspiración y la gracia divinas, previó que esta devoción, como arma bélica poderosísima, sería el medio para poner en fuga al enemigo y para frustrar su audacia y su desquiciada impiedad. Tal fue, en efecto, el resultado. Gracias a este nuevo método de oración, adoptado y correctamente practicado, tal como lo instituyó el Santo Padre Santo Domingo, la piedad, la fe y la unión comenzaron a retornar, y los proyectos y artimañas de los herejes se desmoronaron. Muchos extraviados también regresaron al camino de la salvación, y la ira de los impíos fue contenida por las armas de aquellos católicos que habían decidido repeler su violencia. La eficacia y el poder de esta devoción se manifestaron también de forma admirable en el siglo XVI, cuando las vastas fuerzas de los turcos amenazaron con imponer a casi toda Europa el yugo de la superstición y la barbarie. En aquella época, el sumo pontífice San Pío V, tras suscitar el sentimiento de defensa común entre todos los príncipes cristianos, se esforzó sobre todo con el mayor celo por obtener para la cristiandad el favor de la poderosísima Madre de Dios. Tan noble ejemplo, ofrecido al cielo y a la tierra en aquellos tiempos, convocó en torno a él todas las mentes y corazones de la época. Y así, los fieles guerreros de Cristo, dispuestos a sacrificar su vida y sangre por la salvación de su fe y su patria, procedieron valientemente al encuentro de su enemigo cerca del Golfo de Corinto, mientras que quienes no pudieron participar formaron un piadoso grupo de suplicantes que invocaron a María y la saludaron unidos una y otra vez con las palabras del rosario, implorándole que concediera la victoria a sus compañeros en la batalla. Nuestra Señora Soberana les concedió su ayuda, pues en la batalla naval junto a las Islas Equinades, la flota cristiana obtuvo una magnífica victoria, sin grandes pérdidas para sí misma, en la que el enemigo fue derrotado con gran masacre. Y fue para preservar la memoria de este gran favor así concedido, que el mismo Santísimo Pontífice deseó que una fiesta en honor de Nuestra Señora de las Victorias celebrara el aniversario de tan memorable lucha, la fiesta que Gregorio XIII dedicó bajo el título de El Santo Rosario. De igual manera, en el siglo pasado se obtuvieron importantes victorias sobre los turcos en Temeswar, Panonia y Corfú. En ambos casos, estos compromisos coincidieron con las festividades de la Santísima Virgen y con la conclusión de las devociones públicas del Rosario. Esto llevó a nuestro predecesor, Clemente XI, en su gratitud, a decretar que la Santísima Madre de Dios fuera venerada especialmente cada año en su rosario por toda la Iglesia. Por lo tanto, siendo evidente que esta forma de oración es particularmente grata a la Santísima Virgen y especialmente adecuada como medio de defensa de la Iglesia y de todos los cristianos, no es de extrañar que varios de nuestros predecesores se hayan propuesto favorecer y aumentar su difusión con sus elevadas recomendaciones. Así, Urbano IV testificó que cada día el rosario obtenía un nuevo beneficio para la cristiandad. Sixto IV declaró que este método de oración redundaba en honor de Dios y de la Santísima Virgen, y era muy adecuado para evitar peligros inminentes. León X, que fue instituido para oponerse a herejías y herejías perniciosas, mientras que Julio III lo llamó la gloria de la Iglesia. Así también San Pío V afirmó que con la difusión de esta devoción, las meditaciones de los fieles han comenzado a ser más intensas
sus oraciones más fervientes y de repente se han convertido en personas diferentes. La oscuridad de la herejía se ha disipado y la luz de la fe católica ha resplandecido de nuevo. Por último, Gregorio XIII, a su vez, declaró que el rosario había sido instituido por Santo Domingo para apaciguar la ira de Dios e implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Movidos por estos pensamientos y por el ejemplo de nuestros predecesores, hemos considerado muy oportuno, por razones similares, instituir oraciones solemnes y esforzarnos, adoptando las dirigidas a la Santísima Virgen en el rezo del rosario, para obtener de su Hijo Jesucristo una ayuda similar contra los peligros presentes. Tenéis ante los ojos, venerables hermanos, las pruebas a las que la Iglesia se ve expuesta diariamente, la piedad cristiana, la moral pública e incluso la fe misma, bien supremo y principio de todas las demás virtudes, se ven amenazadas diariamente por los mayores peligros. No son solo espectadores de la dificultad de la situación, sino que su caridad, como la nuestra, está profundamente herida, pues es uno de los espectáculos más dolorosos ver a tantas almas redimidas por la sangre de Cristo, arrebatadas de la salvación por el torbellino de una era de error, precipitadas al abismo de la muerte eterna. Nuestra necesidad de ayuda divina es tan grande hoy como cuando el gran Santo Domingo introdujo el uso del rosario de María como bálsamo para las heridas de sus contemporáneos. Ese gran santo, divinamente iluminado, percibió que ningún remedio sería más adecuado para los males de su tiempo que el retorno a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, mediante la meditación frecuente en la salvación que Él nos obtuvo y la intercesión de la Virgen, a quien le fue dado destruir todas las herejías. Por ello compuso el rosario, de modo que recordara sucesivamente los misterios de nuestra salvación, y el tema de la meditación se mezcla y, por así decirlo, se entrelaza con la salutación angélica y con la oración dirigida a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, que buscamos un remedio para males similares, no dudamos, por tanto, que la oración introducida por ese hombre bendito, con tanto beneficio para el mundo católico, tendrá el mayor efecto en la eliminación de las calamidades de nuestros tiempos también. No solo exhortamos encarecidamente a todos los cristianos a que se entreguen a la recitación de la piadosa devoción del rosario, públicamente o privadamente en su propia casa y familia, y eso incesantemente, sino que también deseamos que todo el mes de octubre de este año sea consagrado a la Santa Reina del Rosario. Decretamos y ordenamos que en todo el mundo católico, durante este año, la devoción del Rosario se celebre solemnemente con servicios especiales y espléndidos. Desde el primer día del próximo octubre, por lo tanto, hasta el segundo día del siguiente noviembre en cada parroquia y, si la autoridad eclesiástica lo considera oportuno y útil, en cada capilla dedicada a la Santísima Virgen, que se recen 5 decenas del rosario con la adición de las letanías lauretanas. Deseamos que el pueblo frecuente estos piadosos ejercicios y deseamos que la misa se celebre en el altar o que el Santísimo Sacramento se exponga a la adoración de los fieles, impartiéndose después la bendición con la sagrada hostia a la piadosa congregación. Aprobamos ampliamente que las cofradías del Santo Rosario de la Santísima Virgen marchen en procesión por la ciudad, siguiendo la antigua costumbre como manifestación pública de su devoción. Y donde esto no sea posible, que se sustituya por visitas más asiduas a las iglesias y que el fervor de la piedad se manifieste con una mayor diligencia en el ejercicio de las virtudes cristianas. En favor de quienes obren como hemos dispuesto, nos complace abrir el tesoro celestial de la Iglesia para que encuentren allí de inmediato estímulo y recompensa por su piedad. Por lo tanto, concedemos a todos aquellos que,
dentro del plazo prescrito, hayan participado en el rezo público del rosario y las letanías, y hayan rezado por nuestra intención 7 años y 7 veces 40 días de indulgencia, obtenibles cada vez. Queremos que también participen de estos favores quienes, por causa legítima, se vean impedidos de participar en las oraciones públicas de las que hemos hablado, siempre que las hayan practicado en privado y hayan rezado a Dios por nuestra intención. Remitimos, en forma de indulgencia pontificia, todos los castigos y penas por los pecados cometidos a todos los que, dentro del plazo prescrito, ya sea públicamente en las iglesias o en privado en sus hogares, cuando se les impida hacerlo por causa legítima, hayan practicado al menos 2 veces estos ejercicios piadosos. Y que, tras la debida confesión, se hayan acercado a la Santa Mesa. Concedemos, además, indulgencia plenaria a quienes, ya sea en la festividad de la Santísima Virgen del Rosario o dentro de su octava, tras haber purificado sus almas de igual manera mediante una confesión saludable, se hayan acercado a la mesa de Cristo y hayan orado en alguna iglesia, según nuestra intención, a Dios y a la Santísima Virgen por las necesidades de la iglesia. Y ustedes, venerables hermanos, cuanto más aprecien el honor de María y el bienestar de la sociedad humana, con más diligencia se dedicarán a alimentar la piedad del pueblo hacia la Gran Virgen y a aumentar su confianza en ella. Creemos que es parte de los designios de la providencia que, en estos tiempos de prueba para la Iglesia, la antigua devoción a la augusta Virgen viva y florezca en la mayor parte del mundo cristiano. Que ahora las naciones cristianas, conmovidas por nuestras exhortaciones e inflamadas por sus llamados, busquen la protección de María con un ardor cada día mayor. Que se aferren cada vez más a la práctica del rosario, a esa devoción que nuestros antepasados solían practicar, no sólo como un remedio siempre disponible para sus infortunios, sino como un símbolo de piedad cristiana. La celestial patrona del género humano recibirá con alegría estas oraciones y súplicas y conseguirá fácilmente que los buenos crezcan en la virtud y que los extraviados vuelvan a la salvación y se arrepientan. Y que Dios, que es vengador del crimen, movido a misericordia y piedad, libre a la cristiandad y a la sociedad civil de todos los peligros y les restituya la paz tan deseada. Animados por esta esperanza, suplicamos a Dios mismo, con el más ferviente deseo de nuestro corazón, por medio de aquella en quien ha depositado la plenitud de todo bien, que les conceda, venerables hermanos, todos los dones de las bendiciones celestiales. Como augurio y prenda de ello, les impartimos con amor a su clero y al pueblo confiado a su cuidado la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 1 de septiembre de 1883, año sexto de nuestro pontificado.